Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. Señores asambleístas y señoras asambleístas, yo creo que la comisión que está tratando este proyecto, más allá de recoger todas las observaciones que se están dando en este debate, debe analizar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa nació coja, manca, ciega, sorda y muda. Porque esta es una ley que sirve para absolutamente muy poco, por no decir nada. Y en el transcurso de este año, de periodo de labores de la Asamblea, se han visto dos cosas en lo que atañe a las dos funciones específicas de la Asamblea: qué se ha legislado y qué se ha fiscalizado. Se ha legislado muy poco, solamente se ha legislado prácticamente a la carta los proyectos que ha enviado el Ejecutivo y que han debido ser tratados, y por ahí uno que otro ralo proyecto de alguno u otro asambleísta, más del oficialismo que de la oposición. Es decir, se ha privilegiado el tratamiento de los proyectos de acuerdo al tinte político con los que estos vengan. ¿Qué le podemos decir a nuestros mandantes o a nuestros votantes? ¿Que hemos cumplido? No, señor presidente. Por eso, en ese informe que usted nos ha pedido, digo que es muy poco lo que se ha podido hacer y que para remediar aquello hay que implementar inminentes reformas legales y hasta constitucionales. Porque esta Asamblea, que no es más que un Congreso más de los tantos desgastados del pasado, yo diría más desgastado aún porque está hasta castrado, perdónenme la expresión, porque este Congreso o esta Asamblea ni legisla como debe ser y no fiscaliza absolutamente nada. La reforma tiene que ser profunda. Yo he presentado un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde pido específicamente dos cosas, pero hay muchas otras cosas que deben estudiarse. Lo primero, la figura de la autoconvocatoria, que no existe, es decir, se le dan facultades al presidente de la Asamblea, y no me refiero a usted, señor presidente, titular de la Asamblea ahora, sino a cualquiera, a la figura del presidente, de dictador, de papá, de jefe, de profesor, y los demás asambleístas, alumnitos, niños de escuela, hacer lo que el papá o el profesor presidente diga, cuando suspende, cuando clausura, cuando convoca, cuando nos vamos, cuando venimos. Tampoco podemos trabajar así, señor presidente. La figura de la autoconvocatoria tiene que existir, porque si a usted o a quien funja de presidente en su momento no le da la gana de convocar nunca, quiere decir que los asambleístas no podremos convocarnos y la Asamblea no funcionará. Eso no sirve. Y el máximo organismo de la Asamblea, sí, señor, es el Pleno de la Asamblea, la mayoritaria voluntad de los asambleístas en un número de la mitad más uno de sus integrantes, porque esa es la mayoría absoluta. ¿Pero qué hemos fiscalizado? Han habido dos filtros: el CAL, que dice que examina los requisitos para ver si se procede a un pedido de enjuiciamiento político o de control, y la Comisión de Fiscalización, que, como bien lo decía el asambleísta Tayano, pasó a ser simplemente una comisión de archivo de procesos políticos o de control o de fiscalización. ¿Cuántos enjuiciamientos políticos se han pedido y a cuántos se les ha dado paso por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político? A ninguno. Todos se han quedado archivados allá.
Y no es que estoy a favor de que hayan enjuiciamientos políticos, no. Debe existir el equilibrio que debe haber en toda democracia. Si no hay control, si no hay fiscalización, si no hay oposición, una oposición razonable y que razone y que fundamente, sustente jurídicamente y con hechos lo que pide, es necesaria para la democracia e inclusive es necesaria para el buen desempeño de cualquier gobierno, porque el gobierno muchas veces, cuando no se le hacen ver los errores, los sigue cometiendo y el gran perjudicado es la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. A eso es que propendemos, no a fiscalizar para chantajear, a fiscalizar, a controlar para mejorar y para que el gobierno enmiende cuando se equivoca. Porque como decía Confucio, gobernar también es rectificar. Y quienes están al lado del Ejecutivo le dicen que todo está bien, cuando no todo está bien. Lo mismo tiene que pasar en el tratamiento de las leyes, señor presidente y señoras y señores asambleístas. No podemos ir a decirle todo sí y que todo lo que nos manda hecho dentro del ámbito jurídico el señor Mera o el señor Patiño, aquí tenemos que hacerle la venia y decirle sí. Entonces, ¿para qué esta asamblea? Discutamos, debatamos, hagamos una patria mejor, pero hagámoslo bien. Esta ley necesita reformas profundas y sustanciales que van más allá de implementar esto de la consulta prelegislativa, que fue otra de las novelerías, perdónenme, para mí, que se dieron o que se dio en la Asamblea de Montecristi. Y otro tema que he planteado también como reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es el famoso conocimiento de la objeción parcial por parte del presidente de la República. Porque el 138 de la Constitución no habla lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el 64. Prácticamente aquí, en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se está ampliando una disposición constitucional, lo que es por sí, valga la redundancia, inconstitucional, porque una ley no puede modificar el espíritu de la norma constitucional. El artículo 138 de la Constitución dice que si el veto o la objeción parcial no se conociese, en el lapso de 30 días entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pero conocer significa tratar, debatir la objeción y votarla. Y si no hay los votos, ni para el allanamiento, ni para la ratificación, no significa que ha entrado por el Ministerio de la Ley, como se pretende o se pretendió y se impuso y se dispuso en esta norma legal contenida en el artículo 64 de esta ley. Eso debe ser reformado, señores, porque estamos contrariando el espíritu constitucional y estamos dándole una facultad muy amplia al presidente de la República, cualquiera que éste sea. No me refiero al economista Correa, quien ejerce las funciones del presidente. Jugará siempre con el veto y apruébense como se aprueben las leyes aquí o los proyectos de ley. Irán a conocimiento del veto del presidente y el presidente vetará parcialmente y como no habrá votos ni para el allánense ni para el ratifícase, entrarán por el Ministerio de la Ley. Esa trampa tiene que salir de esta ley. De lo contrario, esta asamblea no servirá absolutamente para nada. Por eso no le conviene al presidente de la República la muerte cruzada, con asamblea o sin asamblea, con disposiciones constitucionales y legales tal como están concebidas, puede hacer lo que le da la gana con los proyectos de ley. Por eso, señor presidente, y con esto termino, yo creo que los asambleístas debemos hacer un acto profundo de conciencia y pensar en el Ecuador, en el país y no en Alianza País, señor presidente.